7 de la mañana con 35 minutos, 7:35 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Les saludamos ya a nuestro primer invitado, Pedro Donoso, abogado, consultor político, director ejecutivo del ICARE, está ya vía telemática. ¿Cómo está, doctor Donoso? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Usted escuchó en la introducción, el presidente de la República ha hecho algunos cambios en su gabinete. El tiempo les ha dado la razón a quienes desde el primer momento decían que la institucionalidad se había visto afectada en el gobierno de Lenín Moreno, al punto que el propio presidente Lasso ha tenido que volver a retomar la división del Ministerio de Gobierno y del Ministerio del Interior. En el Ministerio de Gobierno ocupa esa cartera de Estado el ex asambleísta Francisco Jiménez, quien ha dado un discurso bastante conciliador, muy civilizado. Aparentemente va a tratar de recomponer la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea. Ha dicho que el país debe preocuparse por los problemas de fondo, los problemas que realmente necesitan solución, como la inseguridad, como la pobreza, etcétera, etcétera, y no necesita más incertidumbre. ¿Cómo interpretar este giro que ha dado el presidente de la República al poner en la cartera de gobierno al señor Francisco Jiménez y de retomar la creación de la cartera del Interior y poner allí a una persona que simboliza la represión de las protestas de octubre de 2019? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Gracias por la invitación. Creo que hay varias cosas para analizar. Es como últimamente, digamos, en el Ecuador han estado pasando tantas cosas que hasta a veces a los que hacemos análisis político nos dificulta, ¿no? Creo que hay que ir de lo macro a lo micro, ¿no? El Ecuador, digamos, es un país en donde estamos viviendo una crisis de institucionalidad profunda, finalmente, ¿no? Y son tres factores que a mí me gusta siempre relevar. El primer factor, finalmente, es que 3 de las 5 funciones del Estado en el Ecuador están en crisis. ¿Por qué digo esto, no es cierto? Porque si solo señalamos una de ellas, la función de transparencia y control social, nos vamos a dar cuenta que el 70% de las decisiones de control están encargadas. Y eso es gravísimo finalmente en un país en donde si no se institucionaliza la formalidad de una institución de control, ¿verdad? No va a haber control, ¿no? No va a haber finalmente ejerciendo la superintendencia de compañías a profundidad el rol que tiene que ejercer, etcétera, etcétera, etcétera. Este es como, digamos, el primer síntoma de una descomposición, digamos, de desinstitucionalización. El segundo tiene que ver con la percepción, y aquí quiero enfocarme solo en 3 cifras rapidito de perfiles de opinión que daba de la última encuesta de mediados de marzo, ¿no es cierto? 8 de cada 10 ecuatorianos cree que el Ecuador va por mal camino, ¿no es cierto? El pesimismo en el futuro finalmente también es bastante grave, ¿no? Finalmente esta encuesta nos decía, por ejemplo, que 6 de cada 10 sienten que el desempleo va a aumentar, 8 de cada 10 que la delincuencia va a aumentar, es decir, el pesimismo futuro es bastante grave. Y la tercera cifra que a mí más me llama la atención es que 13.5% confían en el Estado, es decir, solo 1 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas consultadas confían en el Estado. ¿Por qué esto es grave finalmente? Porque si tú no confías en el Estado, no solo para que el Estado sea el que cubra tus necesidades básicas, tampoco lo reconoces como autoridad. Y eso es gravísimo porque se convierte esto en la ley de la selva. Vamos específicamente a los cambios de los ministerios, digamos, creo que... Una cosilla nada más, Pedro, primero el saludo como siempre, un gusto conversar contigo. A ver, ese 13.5% que dice no confiar en el Estado son todas las instituciones públicas, o sea, gobierno nacional, gobiernos locales, policía, ejército, justicia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso creo que sí habría que tenerlo más claro, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Incluso, digamos, si nos ponemos más exquisitos en lo técnico y en lo conceptual, el Estado somos todos. Ajá. El Estado es el ciudadano pleno. O sea, no creemos y no confiamos en nada. En nada y en nadie, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente la encuesta, y seguramente los encuestados no lo ven así, pero lo complementemos. El Latinobarómetro, ¿no es cierto?, también dice que el Ecuador es uno de los países en donde la confianza interpersonal es una de las más bajas de la región. Esto quiere decir que Pedro no confía en Alexis y Alexis no confía en Pedro, finalmente. Además que ni Alexis ni Pedro confían en el Estado. Entonces, esa es la ecuación más peligrosa, digamos, más allá finalmente de los cambios de ministros, etcétera, que son importantes, pero que son lo menos importante de lo más importante, porque esta ecuación, ¿no es cierto?, de descomposición social, ¿no es cierto?, puede llevarnos finalmente a un fraccionamiento de lo que estamos viviendo, ¿no? De que hayan, digamos, soluciones por fuera del Estado, que las tensiones sociales, digamos, no sean mediadas por algo llamado Estado, y eso finalmente es grave, ¿no? Ahora sí, vamos a lo que te preguntaba Licenia, que es el tema de la renovación de los cuadros en los ministerios. Digamos, es interesante, ¿no? Es interesante finalmente porque primero evidencia que el movimiento Creo no tiene cuadros propios, es decir, tiene que extraer de su bloque de asambleístas, ¿no es cierto?, cuadros, digamos, no es que
eso está mal o está bien, sino que el análisis lo podemos decir en el sentido de que un presidente de la República tiene que nombrar más o menos, no voy a equivocar la cifra, más o menos miles de puestos públicos, ¿no? Entonces, eso requiere una estructura de un movimiento absolutamente claro, ¿no? Entonces, es grave que de una u otra manera tengas que extraer a tus asambleístas para que ocupen carteras de Estado. Eso es como lo primero, ¿no es cierto? Lo segundo sí tiene que ver con el nombramiento de un policía en un cargo que se ha caracterizado para agentes civiles, para personas civiles, ¿no? Y el nombramiento de el general Carrillo sí puede generar o enviar un mensaje de tensión mucho más. Entonces, mientras Francisco Jiménez da un discurso apaciguante, ¿no es cierto?, de cercanía a los otros movimientos políticos, ¿verdad?, Carrillo es, de una u otra manera, no sé si es bien visto, por ejemplo, por movimientos sociales como la CONAIE, ¿no? Entonces, sigue sin tener, digamos, una claridad política ahí, ¿no? Ayer me preguntaban en una entrevista también, ¿es un problema la estrategia comunicacional del gobierno? El gobierno no tiene estrategia comunicacional. Yo decía, ojalá fuera un tema de comunicación. No es un tema, ni siquiera es un tema de comunicación, ojalá lo fuera, porque el tema de comunicación se resuelve con una estrategia de comunicación, y el gobierno yo creo que tiene muy buenos comunicadores. El problema es una estrategia de visión política y de identidad política. Si a mí me preguntan qué es el gobierno, no sé dónde ubicarlo ideológico-políticamente, no sé cómo hacerlo. Y gente dirá, pero eso no es importante, finalmente, ¿qué importa la ideología del gobierno? Es súper importante, porque en este país hay exceso de diagnósticos, hay exceso de qué, pero nadie nos dice cómo, y el cómo son las ideologías, ¿no? Es evidente, no hay ningún político en este país que no quiera reducir la pobreza, eso ya sabemos. La gran pregunta es el camino, cómo finalmente, ¿no? Y basándonos en el discurso de Francisco Jiménez, es evidente que él quiere hacer un acercamiento a la Asamblea y al Legislativo, pero tampoco nos dice cómo. Entonces nos seguimos quedando finalmente en el exceso de diagnósticos y en la poca claridad de la hoja de ruta política. O sea, en el caso de Jiménez, él no dice cómo, y también, digamos, entra a resolver un problema que se vuelve mucho más crítico a partir de las declaraciones del presidente Lasso del jueves anterior y del martes anterior, en donde dice, primero, que hay asambleístas que son corruptos y que son ladrones, que le han pedido hasta plata en efectivo, y después dice, yo voy a gobernar por decreto y resolución sin voltear a ver a la asamblea. Entonces, ¿qué rol de enlace puede cumplir Francisco Jiménez, por muy buenas intenciones que tenga, si su jefe le está diciendo, con estos ni a la esquina? No hay claridad política finalmente, porque uno puede construir una claridad narrativa, no importa. Yo siempre digo la comunicación es lo menos importante de lo más importante en crisis, ¿no es cierto? Y la comunicación es un proceso igual que la política de alquimia. Tienes que transformar algo en algo, pero si no tienes ese algo, ¿en qué lo transformas? Entonces, claro, tienes un presidente finalmente que narrativamente crea muchos imaginarios y a muchos frentes, entonces muy poco vas tú poder hacer finalmente como un gestor de la política, si es que cada martes, ¿no es cierto?, el gran vocero y el primer vocero destruye todo lo que tú intentas construir. Entonces, sí, o sea, no hay claridad en lo que se quiere hacer de parte del gobierno, y eso nos lleva finalmente a preocuparnos gravemente de la situación del Ecuador, porque no estamos viviendo una situación típica, estamos viviendo una situación bastante atípica, ¿no? No solo esta ecuación que yo les dije, ¿no?, alto pesimismo, desconfianza interpersonal y desconfianza institucional, sino hay que regresar a ver también los indicadores sociales, ¿no? Ayer Primicias publicaba una nota periodística muy interesante que decía: Ecuador es el tercer país más desigual de la región. Subimos 2 puntos en el coeficiente de Gini. Es decir, digamos, no es broma lo que está sucediendo. Entonces, cuando el Estado, ¿no es cierto?, no tiene claridad, cuando vivimos una profunda crisis de desinstitucionalización, ¿no es cierto?, las tensiones políticas tienen que buscar una válvula de escape. Y el problema es cuando el Estado no media esas tensiones, sino que los actores que están en disputa van a resolver esas tensiones solos. Y ahí es cuando, digamos, el caos empieza a reinar finalmente y las democracias se debilitan. Ahora, doctor Donoso, el presidente de la República ha dicho que con estos cambios se fortalece su gobierno y se fortalece sobre todo el tema de la seguridad. ¿Usted cree que con estos cambios se puede fortalecer a un gobierno que se niega de cierta manera a encontrarse con el resto de sectores políticos? ¿Se va o no se va a fortalecer con la colocación del señor Jiménez en el Ministerio de Gobierno y del señor Carrillo en el Ministerio del Interior? Claro, es que digamos, 2 nombramientos no van a cambiar una estructura, no van a cambiar.
salvo que esos nombramientos lleguen con una hoja de ruta y nos cuenten cuál es la hoja de ruta finalmente, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de la inseguridad. El tema de la inseguridad es un tema muy, muy complejo, es un tema, digamos, de estructura social, ¿no? No se resuelve poniendo 500 policías en las calles, ojalá se resolviera así, ¿no es cierto? El problema es que tampoco nos están explicando cuál es la política pública en el ámbito de lo social que busca resolver, ¿no es cierto?, las inequidades sociales, ¿no es cierto?, la pobreza, el desempleo. ¿Cuál es, digamos, esa es la parte que falta finalmente del círculo para cerrar, ¿no? Es decir, puedes poner al mejor, digamos, operador policial a dirigir un ministerio del interior, pero necesitas esa otra cara de la moneda, y yo no la conozco. A mí se me dificulta mucho, decía yo en una entrevista televisiva recientemente, se me dificulta mucho reconocer 5 políticas públicas de este gobierno. No las reconozco finalmente, ¿no? Y claro, los indicadores están ahí, no es una opinión del analista, los indicadores están ahí finalmente, ¿no? 8% de niños fuera del sistema educativo, es decir, pobreza, ya lo decía Primicias, como les dije, pero pobreza, aquí tengo las cifras, pobreza multidimensional 39.2 a diciembre del 21, pobreza regular 27.7 a diciembre del 21, es decir, digamos, el tejido social está roto en el Ecuador y producto de que esté roto en el Ecuador estamos viendo estos indicadores de inseguridad finalmente, ¿no? Pero el gobierno no nos dice, ok, para el orden y la seguridad voy a hacer esto, pero para restablecer un poco las relaciones sociales del tejido social voy a hacer esto otro finalmente, ¿no? Ahora, ahí yo quisiera profundizar en algo que mencionaba antes Pedro Donoso y que me parece a mí que es sumamente importante. Porque creo además que habría que analizar en esa crisis de credibilidad, en esa crisis de confianza que se refería Pedro, estamos también los medios de comunicación, pues. Entonces, esta opinión pública que le está acompañando hoy al presidente, tanto quienes, digamos, de alguna forma terminan siendo aliados, como los que somos quizás un poco más críticos, ¿cuánto abonamos a que, digamos, el escenario actual sea tan conflictivo, ¿no? Decía Pedro, quisiera saber en qué orilla ideológica está el gobierno del presidente Lasso. Yo también quisiera ahí tratar de entender contigo, Pedro, con Iseni, con quienes nos están viendo y escuchando en este momento, es, digamos, esa ligereza con la que hacemos análisis en la política en este país. Entonces, una semana, la bancada de Creo, con UNES y con otra bancada por ahí tal, vota a favor de determinada tesis, ya decimos que el gobierno pactó con el correísmo. La siguiente semana se deciden juntar Pachacútics, PCC, correístas y parte de la ID y decimos el correísmo y Nebot están aliados para tumbar a Zori en contra del gobierno y el próximo paso será tumbar al presidente Lasso. Y más adelante, y nos seguimos armando unas novelas. Entonces, ¿es necesario que ahí el gobierno del presidente se ubique ideológicamente o que vaya, digamos, al son de todas estas corrientes que un día, por una votación en la asamblea, ya diagnostican que hay un pacto Lasso-Correa, al siguiente Lasso-Nebot y al siguiente la trilogía de la conspiración de Correa, Nebot e Issa? Entonces, ¿cómo entender esa conflictividad en los relatos? También la participación de la opinión pública y del periodismo y la construcción precisamente de esas teorías, Pedro. Digamos, son varios puntos, ¿no es cierto? La construcción de relatos y de framings no son patrimonio exclusivo de los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación son los circuitos que circulan la generación de conceptos y de resignificaciones de estos conceptos. ¿Por qué es un problema cuando el gobierno no tiene identidad, no solo identidad ideológica, sino identidad política también? Que al no tener identidad se le dificulta marcar la agenda. Y cuando no marca la agenda, ¿no es cierto?, alguien más marca la agenda en este país, ¿no? Es decir, cuando el Ejecutivo, cuando el gobierno, cuando el Estado no marca la agenda de discusiones, ¿verdad?, siempre la periferia te la marca. Nosotros empezamos a hablar del sistema carcelario y su urgencia y su realidad cruda porque se empezaron a matar las bandas criminales dentro de la cárcel. Por eso empezamos a hablar, ¿no? Entonces, alguien más marca la agenda, ¿no? Y aquí lo que tú dices es supremamente importante porque somos un país, yo siempre repito esto, porque somos un país de sucesos y no de procesos, ¿no? Creemos que las cosas aparecen de un día al otro, ¿no? Es decir, las amnistías aparecieron como un fenómeno cualquiera, octubre del 19 apareció como un fenómeno cualquiera, ¿por qué habrá sucedido? Nunca entendemos que es todo un proceso de tensiones, ¿no es cierto? Y en el Ecuador vaciamos fácilmente los conceptos, ¿no es cierto? Y no profundizamos. Octubre del 19 pasaron muchísimas cosas.
muchísimas cosas. Y como sociedad y como las élites en este país, cuando yo digo élites no lo digo de manera despectiva como las élites económicas, sino élites es todo grupo que genera y toma decisiones académicas, sindicales, indígenas, ¿no es cierto?, culturales, ¿no? Nunca profundizamos qué pasó en octubre, ¿no? Nos quedamos en la lógica binaria de... Los buenos y los malos. Los buenos y los malos, finalmente, ¿no? Es decir, vinieron ciertos personajes a destrozar Quito o los policías reventaron ojos, digamos, ¿no? Es decir, siempre nos quedamos con esos dos relatos y nos quedamos siempre en no entender que hay que profundizar esos conceptos y hay que entender lo que sucede, ¿no es cierto? Porque solo entendiendo lo que sucede puedes evitar que se vuelva a repetir. Y eso es de una u otra manera lo que más se necesita, ¿no? Y esto nos arroja a seguir creyendo que en el Ecuador el clivaje es correísmo-anticorreísmo y eso es una verdadera tragedia para el país, porque el clivaje no es correísmo-anticorreísmo. El clivaje en este país sigue siendo, por ejemplo, Sierra Costa. El clivaje cuando el Estado no media las relaciones y no administra las tensiones sociales sigue siendo industria pesquera versus ambientalistas, exportadores versus importadores. Ese es el verdadero clivaje de las tensiones sociales de este país. Correísmo anticorreísmo no, correísmo anticorreísmo es el clivaje de las revistas de farándula finalmente, ¿no? Eso no tiene ningún sentido que sigamos profundizando aquello, ¿no? Pero mientras el Estado renuncie finalmente a administrar esas tensiones, ¿no es cierto?, la tensión social se va a extrapolar a las calles y el gobierno va a tener que enfrentar días durísimos finalmente de tener que resistir a, digamos, a que la oposición sean desde la periferia o movimientos sociales que quién sabe con qué intención, ¿no? Doctor Donoso, con esta muestra de apertura al diálogo que ha dado el ministro de Gobierno, señor Francisco Jiménez, ¿cómo va a quedar el gobierno como tal y sus amenazas de muerte cruzada, su anuncio de consulta popular, tras la salida de este grupo de la ex Democracia Popular encabezado por la señora Vela? ¿Cómo queda políticamente el gobierno? ¿Amparado a quién? ¿Amparado a Creo? ¿Amparado a los ex-ruptura o a los ruptura? No sé. ¿Cómo queda y en dónde quedan estas advertencias de muerte cruzada, de consulta popular, bajo esta nominación del señor Jiménez? ¿Quién se muestra abierto al diálogo? ¿Cómo quedan estas amenazas? ¿En qué quedan? Pero, para ser sinceros, el gobierno nunca concretó una amenaza de muerte cruzada. Es decir, los tres voceros dijeron que la muerte cruzada no va, digamos, ¿no? Es decir, Ordóñez, el mismo Guillermo Lazo, ¿no es cierto?, dijeron que la muerte cruzada no era una opción en ese momento. Creo que en un país, digamos, en donde tenemos una constitución, sé que a muchos no les gusta, pero es en ciertos aspectos es hiperpresidencialista. La muerte cruzada con 6 meses de gobierno de parte del Ejecutivo es una muestra de la ventaja que tiene el Ejecutivo sobre el Legislativo, ¿no es cierto? Siempre va a ser un chantaje, digamos, ¿no? La muerte cruzada es una herramienta bien interesante para poder chantajear finalmente una asamblea, digamos, compuesta por cómo está compuesta finalmente este Legislativo, ¿no? Sin embargo, lo del diálogo es muy interesante porque seguimos creyendo que el diálogo es un fin y no es un medio. Y el Ejecutivo, así como Moreno no nos explicó finalmente en su momento, cómo se hace un diálogo, es decir, cuál es la metodología, entre quiénes se dialoga, pero sobre todo, cuál es el cronograma y cuáles van a ser los resultados en política pública del diálogo. El diálogo en este país tiene que dejar de ser titular y tiene que ser una política pública. Pero claro, por más buenas intenciones que tenga el nuevo ministro de Gobierno, si no nos explica cuál es el proceso de diálogo, ¿verdad?, con actores claramente definidos, cronograma claramente establecido, con políticas públicas que van a dar resultado finalmente de ese diálogo, el diálogo sigue siendo nada, ¿no? Es decir, el diálogo sigue siendo una buena foto y un buen titular. Creo que si el gobierno quiere ampararse finalmente en el diálogo como su postura y quiere reivindicarlo del gobierno del encuentro, tiene que explicar a la ciudadanía cómo lo va a hacer, ¿no? Establecer claramente, digamos, como le digo, actores y procesos, ¿no es cierto? Y sobre todo resultados. Ahora, a ver, a propósito de esto que cita Licenia, Pedro, que es del tema de la famosa muerte cruzada, que parecería ya no es precisamente una de las soluciones o salidas que tendría en manos del gobierno, por lo que Pedro mismo ha citado, que son las declaraciones del propio presidente de la República. ¿Por qué nos cuesta tanto a los ecuatorianos entender que, digamos, tenemos democracia, vivimos en democracia y a esa democracia hay que alimentarla con más democracia? La disputa política, esa disputa que hace que existan desencuentros, como los ha habido entre el Ejecutivo y la Asamblea, por ejemplo, durante el trámite de la ley de inversiones, o como la que hubo en noviembre durante el trámite de la ley de la reforma tributaria, ¿por qué siempre, digamos, se busca alimentar el conflicto como parte de la solución de ese mismo conflicto? Es decir, la muerte cruzada, para mí, lo único que genera,
y coincido plenamente con el artículo que publicaba, me parece que el día de ayer, la analista Ariana Tanca, la muerte cruzada lo único que le iba a dar a este país era más incertidumbre, porque, a ver, si vivimos en democracia, tanto el presidente que fue elegido a través de una vía democrática, como la asamblea que también fue elegida a través de la vía democrática, creo que están obligados a respetarse el uno al otro como poderes o como funciones independientes y autónomas que son. Entonces, la muerte cruzada, más allá de disolver, de desaparecer a los 137 asambleístas, o en caso de que haya un choque de trenes, que se vaya el presidente, porque así lo deciden 92 legisladores, era la solución a un problema que ya es caótico. O sea, el Ecuador ya vive un conflicto. La muerte cruzada es otro conflicto más grave, que yo sí coincido con la señora Tanca, que aumentaría la incertidumbre. ¿Qué opinión tiene con respecto a esto, Pedro? Yo no coincido, digamos. ¿Por qué finalmente, la muerte cruzada no es más conflicto? La muerte cruzada es una válvula de escape, ¿no? Es decir, ¿por qué se ideó la muerte cruzada como concepto, ¿no es cierto? Para que 80 congresistas declárenlo como presidente y lo saquen del poder, ¿no? Es decir, digamos, para que se violente y se pisotee el ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, se institucionalizó la práctica ecuatoriana de sacar presidentes por parte de la Asamblea y, de una u otra manera, de cerrar congresos por parte del Ejecutivo. Entonces, yo creo que, digamos, la muerte cruzada es una válvula de escape interesante, que finalmente lo que hace es decir, ok, las tensiones y el conflicto lo resolvemos constitucionalmente y democráticamente. Porque la muerte cruzada es una herramienta democrática, no está fuera del sistema. Es constitucional. Si estuviera fuera del sistema, es constitucional, claro. Entonces, digamos, hay que acostumbrarse, ¿no es cierto?, que las herramientas constitucionales son herramientas democráticas. Ahí está expresada la democracia finalmente, ¿no? Es decir, es supremamente interesante. Hay una frase que dice, las constituciones, ¿no es cierto?, las leyes se crean los hombres en época de guerra para no matarse en época de paz finalmente, ¿no? Más bien al revés. Las constituciones se crean en época de paz para no matarse en época de guerra. Es exactamente eso lo que se requiere, ¿no? Entonces, yo creo que más bien la muerte cruzada es una forma de bajar las tensiones que existen ahora. Es decir, ¿qué peor tensión que la que estamos viendo ahora? Pero Pedro, ¿no? ahí digo, no sé. ir a muerte cruzada no ponía en evidencia la falta de eficacia del gobierno al momento precisamente de encontrarse con los distintos. Es decir, yo además creo y Lazo con sus aliados se provocaron esta crisis de gobernabilidad. Es decir, creo apoyó las reformas al Código de la Democracia que provocaron finalmente esta suerte de atomización. Eso que nos decían los expertos, los que promovieron esta reforma, que iba a alimentar la democracia, que íbamos a tener mayor participación, que las minorías iban a tener mayor representatividad. Pero cuando vienen esas minorías y con esas minorías empiezan a armar mayorías móviles que te piden a cambio hospitales, gobernaciones, tenencias, plata, según el propio presidente, ya se vuelve más conflictivo. Entonces yo sí le entiendo al presidente desde ese punto de vista. Qué complicado sentarte a negociar, ¿ya? Con mercachifles de la política que usan a la filibustería como su forma de operar, que están siempre pidiéndome algo a cambio, cuando en el fondo lo que deben hacer es legislar o tratar de dar gobernabilidad en beneficio del país. Pero si yo no logro convencerles por otra vía que no sea el intercambio de votos por algo más, quiere decir que tampoco estoy haciendo bien la política. No necesariamente. Quiere decir que no tienes un margen de maniobra. Tú lo has dicho perfectamente. Es decir, si yo tengo legislador, ¿no es cierto?, que solo me pide hospitales, que no tiene una agenda programática, en donde no coincidimos en absolutamente nada, no es falta de operación mía. Eso quiere decir, digamos, que hay unos intereses políticos más allá de la herramienta, más allá de las leyes, más allá de la práctica. Por lo tanto, la muerte cruzada es exactamente eso. Es el botón que le libera al Ejecutivo y un chantaje constante de legislativos. No lo veo de otra manera. Y, digamos, a mí más miedo me da la incertidumbre que me provoca, ¿no es cierto?, un legislativo sin hoja de ruta. Yo no sé cómo opera el legislativo. Si tú me preguntas, no tengo idea cuál va a ser. O creo que nadie en este país. Pasado mañana. Claro. O sea, no tengo ni idea finalmente, ¿no? Entonces, se me dificulta cómo leer. Entonces, claro, si eso es lo que sucede para mí, la muerte cruzada es un escenario bastante real. Yo creo que va a ser un escenario incluso en el corto plazo. Yo creo que es una muy buena salida incluso para el Ejecutivo. Y es evidente, no resuelve nada. Claro, no resuelve nada estructuralmente. Eso ya lo sabemos finalmente. Pero es el primer paso para empezar a resolver algo estructuralmente. Y evidentemente el gobierno, si opta por la muerte cruzada como escenario, no puede partir a la muerte cruzada sin empezar a alimentar su capital político, como ya lo hizo, ¿no es cierto?, a partir de mayo del 2021. Es decir, eso hay que reconocerlo. Es decir, llegó el gobierno
con una gran expectativa e incluso bajó los índices de pesimismo, que para mí son índices fundamentales de medición, de 40 puntos, ¿no? Recordemos, en abril del 2021, 9 de cada 10 ecuatorianos estaban pesimistas del presente, 9 de cada 10, de acuerdo a ese datos. En agosto, 4 de cada 10. Es decir, el gobierno tuvo, digamos, una gestión interesante para reducir finalmente ese pesimismo. Yo creo que eso lo puede hacer en el plazo más o menos de 6 meses que otorga, ¿no es cierto?, la ley, la norma para convocar a elecciones, para que se realicen las elecciones. Doctor Donoso, y en esta coyuntura del Ejecutivo, ¿cómo queda la Asamblea Nacional tomando en cuenta que tiene una presidenta, la señora Guadalupe Llori, cuyo cargo pende de un hilo? Hemos visto cómo en estos últimos días la crisis en la Asamblea Nacional se ha incrementado. Ella no tiene respaldo prácticamente de ninguna de las bancadas, ni siquiera de su propio movimiento político. Y ayer, en la posición de los nuevos ministros, el presidente de la República mencionó a todas las autoridades y a ella ni siquiera la mencionaron. No sé si la invitaron o no, pero se evidencia que ya no tiene ni siquiera el respaldo de la bancada del gobierno. Sí, el legislativo, digamos, es una bomba de tiempo. Yo no puedo entender los escenarios que ahí se van a gestar, ¿no es cierto? Creo que también, digamos, hay una incapacidad de la oposición de entender el momento político que viven. Es decir, si el Ejecutivo no ha marcado la agenda enviando leyes, lo que uno espera de los bloques legislativos es que empiecen a marcar la estructura jurídica de este país. ¿Dónde están los proyectos de ley? También, es decir, es gravísimo, todos los bloques, ¿no? Porque la oposición no solo se hace desde el bloqueo y desde la oposición, también se hace desde la generación de proyectos, de ideas, ¿no es cierto? Marcar, digamos, el paso de la agenda. Yo creo que si el Ejecutivo no marca el paso de la agenda, finalmente, quien debió haberlo hecho es el Legislativo, ¿no? Y ahí creo que hay una falencia profunda. ¿Cuál es el problema de todo esto que estamos viendo, ¿no es cierto? Un Legislativo que no sabemos qué es lo que vaya a suceder, un Ejecutivo que no marca la agenda. Esta suma de cosas empiezan a incubar el fuera todos. Y el fuera todos es un fenómeno grave, hay que recordar a mediados del 2000, ¿no es cierto? Porque fuera todos busca la desinstitucionalización de las cosas y de una u otra manera válvulas de escape que están fuera de la democracia y la ley. Yo no creo que en el siglo XXI en el Ecuador siga jugando finalmente a este tipo de procesos. Por eso a mí me preocupa el tema de la muerte cruzada, Pedro, porque, digamos, tal y como está ahora planteada a través de la Constitución, y digamos, ahí coincido totalmente, es una vía totalmente legítima, legal, constitucional y demás. Pero si mañana o pasado viene otra vez un gobierno al que se le van las cosas de las manos y termina otra vez convirtiéndose en un tipo autoritario que manda a la casa a los 137 asambleístas, ¿por qué? Porque la Constitución me faculta eliminarles de un soplo, comerme una elección y gobernar por decreto el tiempo que me permita la ley. ¿Por qué? Porque sí, porque ustedes me incomodan, porque me son incómodos. Y digamos, finalmente no terminamos entendiendo ¿cuál es el rol de la oposición en democracia? Y eso también sumado al hecho que yo quiero ir nuevamente al origen de esta entrevista, que me parece muy interesante lo que citaba Pedro, y es el hecho de la bajísima, del bajísimo nivel de confianza y de credibilidad que tienen todas las instituciones del Estado. Entonces, hoy por hoy ves gente en las redes sociales que dicen, tenemos una asamblea con el 15% de credibilidad o de calificación positiva, tienen que irse a la casa. Entonces, pero fijémonos la aceptación que tiene el alcalde de Quito. Y veamos, a partir de los niveles de inseguridad, los niveles de confianza de la gente en la policía. Entonces cerremos todas las instituciones y ya, pues que esto se convierta en una anarquía total. Es que eso es lo grave. Digamos, yo creo que no estamos, digamos, midiendo la gravedad finalmente, que es que el ciudadano no confía en el ciudadano y que el ciudadano no confía en el Estado. Que el Report publicaba hace 2 o 3 veces una encuesta que decía 8 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas no confían en la justicia. 8 de cada 10. Digamos, esto no tiene parangón, es gravísimo finalmente, y hay que de una u otra manera recuperar, sí, la confianza en las instituciones, porque como te decía, ¿no? Es decir, si las tensiones sociales no son administradas por el Estado, las tensiones sociales van a tener que encontrar una válvula de escape entre ellos, ¿no? Y estamos viendo hoy nuevas tensiones sociales que van a tener que encontrar esa válvula de escape. Lo mejor es que el Estado sea esa válvula de escape, si no lo es, el paraestado empieza a revivir, y el paraestado, digamos, no es bueno en ninguna de las circunstancias. Queremos agradecerle al doctor Pedro Donoso por su tiempo, por la información y el análisis que nos ha permitido realizar. Pedro Donoso, abogado, consultor político y director ejecutivo del ICARE, que ha estado con nosotros. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Buen día. Un abrazo.